usted bien dice, mañana es la fecha en que el presidente de la República debe hablarle al pueblo para rendirle cuenta de todo lo que él ha hecho y ha cumplido, acorde al presupuesto de la nación y a los planes de gobierno ante un pueblo. Pero estoy consciente que aparte de esa rendición de cuenta, el presidente va a aprovechar la tribuna para poder hablarle a un pueblo y levantar la moral y la dignidad. Para hacerle ver a ese pueblo que estamos en capacidad de dar un gran salto hacia la consecución de la integración de cada hombre y cada mujer en el destino positivo que merece esta nación. Estoy consciente que el presidente de la República mañana le va a decir a un pueblo: yo estoy decidido a seguir gobernando como un empleado más, sin importar la categoría jerárquica, para poderle servir a la nación. Y él sabe que ese discurso tiene que provocar, motivar amor, motivar unidad y motivar sentimiento de lealtad y solidaridad entre todos los hombres y mujeres de la nación. Es un momento que la República Dominicana necesita tener un líder en quien creer, en alguien que conduzca hacia ese mañana que merecemos, con alguien que esté al frente, que nos guíe como un buen general o un buen coronel de ejército, diciéndole a un pueblo: yo no te puedo fallar ni te voy a fallar. Yo voy a responder a lo que dije en el discurso de toma de posesión. Me voy a constituir en un líder al lado de un pueblo y de las demás fuerzas políticas para dar respuesta a lo que ha sido el cáncer de la corrupción en la República, sin importar caiga quien caiga y de no tenga razón de ser lo que es el paredón moral. Hacerle ver que tiene que surgir un pacto de nación con la integración de las fuerzas que intervienen en la producción nacional y donde cada sector juegue un papel y donde vaya a la mesa para dar lugar a ese pacto, no buscando lo que me van a dar, sino lo que cada quien debe aportar. Porque el sacrificio también tiene que surgir no solo desde las altas instancias del poder de Estado, sino de cada fuerza que motoriza la producción de una nación. El presidente, estoy consciente que mañana tiene que hablar como lo hizo Winston Churchill cuando le habló al pueblo inglés en la Segunda Guerra Mundial. Tiene que hablarle como le habló Charles de Gaulle a Francia en los momentos crueles y difíciles. Tiene que hablarle como le habló Kennedy a su pueblo, y cuando le exigió que cada hombre y mujer tenía que servir antes que esperar de lo que le daban. Y tiene que recordar cada pasaje de Juan Bosch. Y esos pasajes de Juan Bosch tienen que vivir en el corazón de él y transmitírselo a un pueblo donde la moral y la dignidad se constituyan en los elementos y en las fuerzas motorizadoras para elevar la conciencia de una nación. La palabra conciencia tiene que girar mañana en su discurso, y así yo lo espero. La conciencia está por encima de millones de palabras y hasta del mismo razonamiento. Sin conciencia no podemos jugar un papel. Y cada hombre y mujer de nuestro pueblo, a través de su presidente, tiene que asumir su rol, pero ante todo tomar conciencia. Yo sé que el presidente está enamorado de la educación y así lo va a hacer en el próximo periodo con la salud del pueblo dominicano, y surgirán grandes programas y proyectos y una gran inversión, donde también todos los sectores, desde los médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, se abracen junto a un gobierno y gobierno esos sectores para que más temprano que tarde pueda decirse: ya cada paciente tiene una sola cama y hay un médico para X cantidad de familias y un sistema de lo que es la prevención en la medicina, que debe ser una razón de ser. Tengo fe que mañana el pueblo recibirá un gran discurso, no solo de palabras, sino para motivar, y el compromiso del presidente para con un pueblo, para que surjan las transformaciones que desde hace años anhelamos. ¿Habrá cambios en el tren gubernamental? Fíjate, no creo que ese sea el momento. Ya están escasos meses para unas elecciones. Esos son asuntos ya tácticos. Es igual que hay cosas que se piden ahora, como veo a los empresarios de Santiago, no a todos, a un grupito
pidiendo las negociaciones para modificar el código de trabajo, no es más que para quitarles derechos a los trabajadores. Este no es el momento. Ya la mente, el aparato productivo no se detiene, las fuerzas no se detienen, pero hay cosas que hay que tener taito hasta cuando se solicitan que se lleven a cabo.